El umbral de la obsidiana. La lluvia golpeaba las ventanas del Palacio Nacional con un ritmo insistente, como si el cielo mismo quisiera advertir algo. Era octubre de 2025, y la Ciudad de México se hundía en un otoño frío y gris. La presidenta Daniela Iturbide, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país, estaba sola en su despacho, rodeada de los retratos solemnes de sus predecesores. El peso de sus miradas parecía juzgar cada una de sus decisiones. A sus 42 años, Daniela había llegado al poder con una promesa de cambio, pero esa noche, mientras revisaba un informe económico, sentía una opresión en el pecho que no explicaba la carga del cargo. Ser presidenta en México no era solo liderar un país, era navegar un laberinto de intereses, donde cada paso podía ser el último. Daniela lo sabía bien desde la época de los tlatoanis mexicas hasta los presidentes modernos, el poder en estas tierras siempre había estado ligado a rituales, acuerdos y, a veces, a fuerzas que escapaban a la razón. Ella misma había estudiado historia en la UNAM y recordaba las lecciones sobre cómo Moctezuma II, el último gran tlatoani, consultaba a sus sacerdotes antes de tomar decisiones, buscando señales en los astros o en los sacrificios. Daniela no creía en esas cosas, pero esa noche, algo en el aire del Palacio Nacional la hacía dudar. El reloj marcaba las 11:43 p.m. cuando escuchó un crujido. No era el sonido habitual de las viejas maderas del palacio, construido sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma en el corazón del antiguo Tenochtitlán. Era un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado una piedra contra otra. Daniela alzó la vista, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. El despacho estaba en pinambre, iluminado solo por la lámpara de su escritorio y el resplandor lejano de los relámpagos que cruzaban el cielo. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz firme pero teñida de una inquietud que no podía disimular. No hubo respuesta, solo otro crujido, esta vez más cerca, desde el pasillo que conectaba su despacho con la sala de recepciones. Daniela se puso de pie, ajustándose la blusa blanca que llevaba bajo un traje sastre azul marino. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras avanzaba hacia la puerta. El Palacio Nacional, con sus muros cargados de historia, siempre había tenido un aura inquietante por la noche. Se decía que los fantasmas de los revolucionarios y los emperadores aún rondaban sus corredores, pero Daniela siempre había descartado esas historias como folclore. Hasta ahora. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero un aire frío, casi cortante, la envolvió. En el suelo, cerca de la entrada a la sala de los murales de Diego Rivera, había un objeto pequeño y brillante. Daniela se acercó con cautela y lo recogió. Era un fragmento de obsidiana, pulido como un espejo, con un borde afilado que parecía absorber la luz. Su mente racional intentó explicarlo, quizá un trabajador del palacio lo había dejado caer, pero su instinto le gritaba que aquello no pertenecía a este mundo. Mientras sostenía la obsidiana, una voz grave y profunda resonó en el pasillo, como si surgiera de las paredes mismas. Daniela Iturbide, guardiana del poder, ¿sabes lo que significa cargar con el corazón de la nación? Ella dio un paso atrás, su respiración agitada. La voz no parecía humana, era como si el eco de siglos pasara a través de ella, cargado de un peso antiguo. Miró a su alrededor, buscando cámaras de seguridad o algún guardia, pero el palacio estaba desierto. Los protocolos de seguridad, que incluían vigilancia constante y un equipo de élite entrenado para proteger al ejecutivo, un dato que Daniela había aprendido al asumir el cargo, cuando le explicaron que el Estado Mayor Presidencial, aunque disuelto en 2018, había sido reemplazado por un cuerpo aún más discreto, parecían inútiles en ese momento. ¿Quién eres?, preguntó, apretando la obsidiana con tanta fuerza que sintió un pinchazo en la palma. Una gota de sangre cayó al suelo, y el aire se volvió aún más denso. La voz respondió, ahora más cerca, como si estuviera a su lado. El poder exige un precio. Siempre lo ha hecho. Desde los días en que los mexicas ofrecían sangre a Huitzilopochtli, hasta los pactos que tus predecesores hicieron en estas mismas salas. ¿Estás lista para pagar? Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las historias que le contaban de niña en su natal Guanajuato, sobre cómo los líderes de México, desde Porfirio Díaz hasta los presidentes del siglo XX, habían enfrentado momentos de crisis en los que parecían guiados por algo más allá de la política. Se decía que Benito Juárez, tras la Guerra de Reforma, había encontrado en Oaxaca un amuleto que le dio la fuerza para resistir, aunque nadie sabía qué era o dónde estaba. Daniela siempre pensó que eran cuentos, pero ahora,
con la obsidiana en su mano y esa voz resonando en su mente, dudaba de todo. La luz del pasillo parpadeó, y por un instante, en el reflejo de un vitral, vio una figura alta, envuelta en una capa de plumas negras, con ojos que brillaban como brasas. No era humana, pero tampoco era un fantasma. Era algo más antiguo, algo que parecía haber estado esperando desde antes de que los españoles pisaran Tenochtitlán. Tú decides, Daniela, continuó la voz. El poder te ha elegido, pero el poder no es gratuito. Entrégame lo que es mío, o el corazón de la nación se detendrá. El suelo bajo sus pies vibró ligeramente, como si el palacio mismo estuviera vivo. Daniela recordó un dato que había leído en sus días de estudiante. Los mexicas creían que el Templo Mayor, cuyas ruinas aún yacen bajo el zócalo, era el centro del universo, el lugar donde los dioses exigían ofrendas para mantener el equilibrio del mundo. El Palacio Nacional, construido sobre esas ruinas, parecía heredar esa carga. ¿Era posible que algo tan antiguo aún tuviera poder? No tuvo tiempo de responder. La obsidiana en su mano comenzó a calentarse, quemándole la piel. La dejó caer, pero en lugar de romperse, el fragmento se hundió en el suelo, como si la piedra lo hubiera absorbido. El aire se llenó de un zumbido bajo, y las luces se apagaron por completo. Daniela retrocedió hasta chocar con la pared, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Entonces, lo sintió, una presencia detrás de ella, tan cerca que podía percibir un aliento frío en su nuca. Giró lentamente, pero no había nadie, solo el eco de sus propios pasos y el latido de su corazón. Sin embargo, en el suelo, donde había caído la obsidiana, ahora había un símbolo grabado, un círculo con un sol en el centro, idéntico a los que adornaban los altares mexicas. Daniela no durmió esa noche. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas del palacio, el símbolo había desaparecido y la obsidiana ya no estaba. Pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Durante los meses siguientes, cada decisión que tomaba como presidenta, desde reformas económicas hasta tratados internacionales, parecía estar guiada por una intuición que no reconocía como suya. Los rumores comenzaron a circular, la presidenta Iturbide había cambiado, sus ojos tenían un brillo extraño, y algunos juraban que, en las noches más oscuras, el Palacio Nacional emitía un zumbido que nadie podía explicar. Nadie supo nunca que Daniela, en un rincón oculto de su despacho, guardaba un nuevo fragmento de obsidiana que había aparecido misteriosamente en su escritorio. Cada noche, lo miraba, preguntándose si el precio del poder era su propia alma, o algo mucho peor.